Si usted quiere, vamos a iniciar con don Luis Abinader. No sé si hay que ir a una pausa o si usted tiene algo ahí antes. Sí, Iván, nos vamos a una pausa, me indica Baloy. Nos quedamos. No, me indica Baloy que nos quedamos. Vamos entonces con el doctor, Luis Abinader. No sin antes, y perdóname Iván, Rafael Ventura, primer miembro de esta telerrealidad, estamos contigo, hermano. Adelante. Desde aquí los cariños y los afectos. Nosotros ahora estamos de lejos, pero más unidos que nunca. Separados, pero Así es. conectados. Pa'lante, maestro, pa'lante, pa'lante. Cuando tú decidas, Ventura Iván, es un extraordinario ser humano y está muy bien, él está muy bien. Ya está saliendo de esto, con Dios delante. Bien, vamos a iniciar esta conversación histórica. Mira, Ruskin. Sí. Handry Santana, nuestra Handry, yo le pedí que me preparara 3 cortos para los 3 candidatos, para Leonel Fernández, para Gonzalo y para Luis Abinader. El de Leonel Fernández, que lo teníamos en queue todo el tiempo, por la extensión de sus explicaciones no pudimos ponerlo y lo tuvimos que poner en las redes. El de Gonzalo lo tenemos hecho y el de Luis Abinader por igual. Entonces, lo que quisiera es, a manera de introducción, que ustedes vean esto que no es más que un perfil de él, nada político, nada partidista, simplemente un perfil para que ustedes conozcan más de cerca a la persona que nosotros vamos a hablar en solo minutos. Sereno, pausado, para quien la política es un apostolado. Nació en Santo Domingo en la Clínica San Rafael un 12 de julio del año 1967. Hijo del extinto político José Rafael Abinader y la señora Rosa Zula Corona. A sus 52 años no se tinta el cabello y disfruta de su poco tiempo libre viendo series en casa. En sus años escolares en el Loyola, jugó básquet, béisbol y llegó a participar en unas finales de tenis de mesa. Conoció a su esposa Raquel Arbaje Sony en una fiesta de unos amigos, flechándose de manera irremediable. Luego de un noviazgo de 5 años, contraen matrimonio y procrean sus 3 tesoros, sus hijas, Esther, Graciela y Adriana. Al día de hoy celebran 25 años de una hermosa y sólida historia de amor. Amante de la buena lectura y el pensamiento, suele acostarse tarde y levantarse antes que el sol. Su comida favorita es el chicharrón, como un carpaccio, eso sí, que los postres tengan chocolate. Político, economista, exitoso empresario. Fue candidato vicepresidencial por su partido antes de los 40. Seguidor de Juan Pablo Duarte y sus ideales. Recuerda los largos paseos en su bicicleta chopper y aquellas vacaciones en su niñez donde se enamoró de la costa atlántica del país. Y aunque no baila mucho, cuenta algunos chistes en la intimidad de sus cercanos. Suele desplomarse ante la injusticia social o el dolor ajeno. Un dominicano con una pizca de libanés, algo canario, con un poco de Santiago de los Caballeros, de Montecristi y de Naco. Luis Rodolfo Abinader Corona. Bueno, aquí lo tenemos, bienvenido. Bueno. Luis Abinader, Luis Rodolfo Abinader Corona, bienvenido a este encuentro de líderes que la telerrealidad ha promovido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu salud y los tuyos? Bueno, nosotros estamos bien, aquí en cuarentena en nuestro apartamento, con Raquel y nuestras 3 niñas. También vive en mi apartamento, en mi edificio, mi madre, que la tenemos también en cuarentena porque ya es una persona de edad, y también mi suegra, que vive también en el mismo edificio. Y estamos todos en cuarentena, pero este es mi centro de operación aquí, donde estamos, no te puedo decir 24 horas, pero sí 24 menos 6, que son las horas que yo duermo. Estamos aquí en contacto con toda la población, con todo el país, investigando sobre
este grave problema, sobre esta pandemia que ya todos conocemos los estragos que está haciendo en todo el mundo. Y muy preocupado. Y cuando te escuchaba a ti, Iván, sobre lo que significa este gran reto para esta generación, esta mañana me llegó un mensaje de Pepe Bono. No sé si conoces a Pepe Bono, fue un político español, un estadista, ministro de Defensa, casi presidente. Y él me manda esto que yo quisiera que lo conociera el pueblo dominicano. Adelante. Y me dice, yo estoy totalmente, él está en España, él estuvo aquí antes de las elecciones y de las elecciones municipales y se fue a España y dijo, yo estoy totalmente aislado y solo en una casa de mi pueblo, por pertenecer a población de riesgo. Él tiene 70 años y un estén coronario. Y dice, con esta epidemia estoy aprendiendo que la vida es salir y entrar, abrazar, besar, acariciar, visitar a los amigos, estrechar manos desconocidas, reír, llorar y consolar a quien llora, viajar, hacer deporte, comprar un libro, ir al cine. Cuídate mucho. La gente buena de República Dominicana, como amigo lo dice, te necesita. Cuando la vida regrese, quizás le pidamos menos cosas superfluas. Somos muy frágiles. Nos necesitamos más de lo que creemos, más de lo que creíamos. Cuenta conmigo, Luis. Un gran abrazo. Besos a Raquel y a la familia Pepe Bono. Hermosísimo. Yo creo que ese es un mensaje muy hermoso y que dice cuán frágiles somos y cómo esta enfermedad, esta pandemia, como tú dices, nos hace sacar lo mejor de cada uno. Y este es un pueblo bueno, este es un pueblo solidario que está respondiendo el pueblo como debe de responder. Luis, quiero que tengamos en esta primera parte una conversación lo más fluida posible. Evidentemente, sé de tu preocupación también de proponer ideas, cosas, y muchas de las cuales ya están en ejecución o en proceso de ejecutar, porque ahora mismo necesitamos evidentemente un plan de acción. Pero en estos momentos te escuchaba leer, me identifico perfectamente con Pepe, en un momento de profunda reflexión. ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú cómo te sientes ahora? Muy preocupado, muy ansioso de querer hacer muchas cosas que yo pienso que deben hacerse. Yo creo que debemos de ser más proactivos, y me refiero a todo el gobierno, planificar un poco más, adelantarnos a acontecimientos que sabemos que van a venir, como tú decías, en el caso de preparar más lugares de aislamiento. Y por eso, Iván, desde el principio nosotros llamamos a una gran unidad nacional para nosotros poder, todas estas ideas que tenemos, somos un gran partido con excelentes economistas, con excelentes médicos, con un sector de salud muy profesional, para todas estas ideas poder compartirlas con el gobierno. Desgraciadamente no nos han dado esa oportunidad, ni siquiera de estar presente en comisiones para poder hablar en ese sentido. Pero sí aprovecho este programa para repetir muchas de las cosas que hemos tratado de recomendar para que propuesto, adelante. Mira, desde que empezó este problema y vimos que ya el COVID-19 era y iba a ser un grave problema, como lo era para otros países, también para la República Dominicana, nos reunimos los economistas del partido y los médicos e hicimos un reporte que dice medidas para mitigar crisis del COVID-19. Estamos hablando, Iván, de esto ya hace posiblemente 2 semanas y media, 3 semanas de esta situación. Y decíamos exactamente las cosas que todo el mundo dice que se deben de hacer o que se debieron de hacer en ese momento. Y hablábamos en términos generales, el gobierno debe implementar un plan de contingencia que garantice el suministro y abastecimiento de alimentos para la población, con énfasis en los grupos vulnerables. Tú hablabas de los ancianos también. Si esos asilos de ancianos son los más vulnerables, nosotros tenemos que tener una especial atención hacia esos asilos de ancianos, que
realmente tengo la información de que no está llegando directamente una ayuda y la prevención y las medicinas del lugar. Medicina y acceso a pruebas para que permitan diagnosticar adecuadamente a la población afectada por el COVID-19. Como tú lo decías, hay un subregistro, porque no podemos saber realmente cuántas personas están infectadas, porque no tenemos pruebas. O sea, para hacerse una prueba, aquí hay que esperar, si tú tienes suerte, esperar 7, 8 días. Y mira lo que nos ha pasado a nosotros desde aquí, que hemos tenido que enviar medicina, que hemos tenido que llamar a hospitales para que reciban personas. Hay personas que querían hacerse, que se sentían los síntomas, querían hacerse una prueba. Tuvieron que esperar 4 o 5 días para esa prueba. Entonces después cuando se le hicieron la prueba, entonces 3 días para el resultado de esa prueba. Ya van 8 días. Y según lo que dice y los resultados clínicos de esta enfermedad, a los 8 días a los que tienen ya síntomas, puede empezar ya un cuadro de neumonía. Y al tener entonces neumonía es donde viene realmente la gravedad de esta enfermedad. Entonces, por eso es tan importante y nosotros hemos insistido en esas pruebas. Y cuando nosotros nos atrevimos a decir, vamos a importar 40,000 kits de pruebas rápidas, nosotros sabemos lo que significan estas pruebas rápidas y estamos esperando que el gobierno nos apruebe un protocolo para poder implementarlas. ¿Qué ha pasado con eso, Luis? Porque tiene que haber un protocolo, pero ¿qué ha pasado? ¿En qué situación está eso ahora? Mira, nosotros lo único que vimos fue una declaración del ministro de la Presidencia diciendo que todo tenía que hacerse a través del gobierno. Y nosotros lo que pedimos es que nos dejen ayudar, que nos permitan que los médicos de nosotros, con el mismo protocolo obviamente del gobierno, e incluso conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, podamos implementarlo. Porque fíjate, estas ayudas, cuando ya el sector, los sectores no gubernamentales ayudan, ya sea el sector empresarial, nosotros, los partidos políticos, los sectores sociales, es porque vemos que hay una debilidad en la ayuda del gobierno. Y lo que queremos entonces, donde vemos esas debilidades, poder entonces ayudar. Y ayudar para que la República Pero en honor a la verdad, hay debilidad en todos los países, hasta en los desarrollados, Luis. Por eso yo pido que todos nos juntemos, que no deleguemos todo al gobierno. Claro, en unos más que otros. Sí. Y nosotros somos un país donde necesitamos, por ejemplo, Estados Unidos puede inmediatamente mandar a su industria a construir ventiladores, pero nosotros tenemos más limitaciones que otros, Iván. Y si hay casos exitosos de cómo enfrentar esta pandemia, como lo ha sido el caso de Corea del Sur, lo ha sido el caso de Taiwán, de Singapur, en parte también ya en los últimos momentos de China, Alemania. Entonces vamos a seguir también esos casos exitosos que han sido principalmente hacer pruebas, muchas pruebas. Y se pueden conseguir esas pruebas están disponibles para hacerlas mediante el protocolo, incluso las que nosotros estamos importando son aprobadas por la FDA. Y estamos esperando un protocolo. Yo espero llegar a un acuerdo, que nosotros lleguemos a un acuerdo para bien de la población y que nos digan y ponernos de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para que nos digan, miren, aquí nos faltan, pueden ir allá, pueden ir aquí. Nosotros estamos para ayudar, Iván. Mira, lo que menos se debe de hacer aquí con esto es hacer política y politizar estos temas. Yo pienso que eso ha sido también algo muy negativo que se ha hecho desde el gobierno y desde el partido de gobierno. No vamos a politizar este caso, vamos a trabajar juntos y que nos den responsabilidades a cada uno de los sectores para nosotros poder atender la población. Mira, nosotros hemos hecho muchísimas ayudas de manera directa y hasta hace unos días no la habíamos informado porque nosotros pensábamos que informar eso se politizaba y hemos ayudas directamente, entregado medicina, entregado mascarillas, ayudado a personas a llegar a los hospitales a través de productores agrícolas, amigos, también lo hemos hecho y ahora lo vamos a hacer mucho más porque estamos encontrando también mucha gente y en muchos lugares donde realmente hay una situación de desesperación. Ayer lo hicimos en San Francisco de Macorís, entregándole los EPP, los equipos de protección personal a los médicos, a las enfermeras, a los bioanalistas que realmente están pasando, que son los héroes de este momento y que están pasando por situación muy difícil, que una gran parte, mira lo que dijo el Colegio Médico, que hay cerca de 60 médicos que están contagiados. No tenemos las estadísticas de la cantidad de enfermeras, pero también debe de tener un número importante de enfermeras contagiadas. Entonces, lo que queremos es, vamos a continuar ayudando de la manera que
que nos permitan nuestras limitaciones y nuestras circunstancias. Pero esto es un problema muy grave, este es un problema que tenemos que enfrentar todos y no hemos querido politizar este caso hasta el momento, desgraciadamente, y lo tengo que decir, como lo ha hecho el gobierno. Nosotros no hemos, lo que queríamos era con esa unidad nacional, como nosotros hemos llamado que se hiciera, que el gobierno nos diera participación, no a nosotros, sino a todos los sectores, para que haya una unidad de criterio en términos generales. Mira, Luis. Sí, para Luis, si me terminar, permite, por favor, discúlpame. Ah. Ok. Adelante, adelante. No, por favor. Bueno, decía para terminar ya esta parte. Yo quiero que en términos de estrategia para enfrentar este problema, tenemos que tener presente algo, Iván. Primero es la enfermedad y curar a nuestro pueblo. Eso es lo primero que tenemos que solucionar, porque sin eso, entonces no hay una economía que pueda funcionar adecuadamente. Entonces, lo que haya que invertir para realmente comprar las pruebas, hacer hospitales temporales, ya que por ejemplo en el caso de San Francisco, en el caso de Santiago, que ya por favor que se pueda instalar esos hospitales temporales, y en otros lugares en Santo Domingo que se pueda hacer, hay que invertir todo ese dinero, hay que buscarlo, hay maneras de buscarlo que nosotros podemos sugerir. El gobierno quizás también lo sabe, pero quizás podríamos darle una o dos o tres ideas que ellos no estén pensando. Y eso hay que hacerlo ahora, porque mientras con más intensidad se enfrenta esta situación, más rápido vamos a salir del problema. Y sin enfrentar Luis, el problema de salud, vamos a tener el problema económico. Ok, te pido permiso para interrumpirte. Mira, yo quiero, y ha sido el motivo de esto, por eso invité a los tres candidatos, a los tres líderes, no politizar esto. He cuestionado de un lado y de otro. De hecho, del mismo grupo que colabora del PRM, vi algunas cositas que no me gustaron, o sea, que no politicen nada, porque es que a veces se escapan cosas, como desde el gobierno también lo han hecho. Entonces cuestiono una y otra, como que no lo veo apropiado en este momento, que yo sin querer crear pánico, digo que es de vida o muerte. Estamos frágiles, vulnerables, sin importar quién sea. Entonces es un momento tan trascendental que desafortunadamente coincide con unas elecciones presidenciales y algunos pierden la perspectiva y entonces quieren politizar el asunto. Entonces yo creo que el pueblo sí está alerta de lo que está haciendo cada quien. Entonces, yo lo que quiero y te invito y te pido que por favor sume tu gente a esa parte. Igual se lo pido a Gonzalo y al gobierno que sumen su gente, porque a veces la gente hace cosas sin que los líderes necesariamente sepan. Entonces, que sumen su gente en una sola voz que se llama República Dominicana. Aquí no se puede pensar otra cosa en este momento que no sea salir de esto tan difícil. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú estarías dispuesto a reunirte con el presidente, con Gonzalo, con Leonel, con los empresarios para buscarle solución a esto más allá de asuntos políticos partidistas? Pero Iván, totalmente de acuerdo. El primero que habló de llamar a una unidad nacional fuimos nosotros, que hemos hablado y nos hemos dirigido al país en ocasiones con ese sentido de desesperación y necesidad que hay en el pueblo dominicano. Desde el principio lo hemos hecho, porque sabíamos que con esta campaña había el peligro de hacerlo, pero entonces tomaron otro camino, y por eso yo creo que todavía están a tiempo de dejar de despolitizar este tema, y como tú dices, vamos a enfrentarlos todos con una sola voz, con un solo plan, con una sola idea, para poder realmente controlar esta pandemia que vemos que todos los días crece. Mira, aquí yo tengo unas proyecciones, como lo tienen mucha gente, de hacia dónde vamos. Y esta proyección no son realmente halagüeñas, son situaciones que vemos ya. Estamos en 1.284 según el día de hoy y 57 fallecimientos para un 4.4% de mortalidad. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo empezamos a esa curva, cómo empezamos, como dicen los expertos, a aplanarla, para que cada día existan menos personas contaminadas
Y por eso es que tenemos que tomar las medidas drásticas ahora. Tenemos que hacer e invertir todo ahora, ser proactivos ahora, al mismo tiempo que obviamente mantenemos todo lo que es la logística de alimentos, de la producción más vital para nuestro país, que estén abiertos los supermercados y las farmacias. Obviamente eso nunca puede cerrarse, pero sí tomar decisiones Luis, drásticas, cuando Ariel como Suero incluso ha pedido el cuarentena ministro lo ha total, sugerido. ¿tú estarías de acuerdo? Bueno, Perdón, lo que pasa cuando es que Ariel Suero ha pedido cuarentena total, yo ¿tú creo estarías de acuerdo? Incluso lo pidió en CNN. Sí, yo pienso que nosotros tenemos que tener medidas más drásticas. Y esa cuarentena obviamente tiene que tener sus excepciones. Esas excepciones, Iván, son Claro. los supermercados, los colmados, las farmacias, la producción vital de los alimentos. Eso es fundamental. Pero yo sí creo en que tienen que haber medidas más drásticas para parar esta enfermedad. Lo primero ahora es la salud. Lo primero que tenemos que hacer hoy Claro. es enfrentar el COVID-19. Después solucionamos los otros problemas. Pero hoy es eso. Hoy es enfrentar esa terrible pandemia que cae sobre toda la humanidad. Ruskin está ahí. Adelante, Ruskin. Yo quiero que integremos a las redes, que abramos un espacio para que las redes también puedan preguntar al licenciado Luis Abinader. Yo creo que es un momento importante. Vamos a seguir hablando de esto del COVID, de la preocupación de ustedes. Yo insisto, de un lado y de otro. A veces escucho una oposición radical que no quiere reconocer nada a muchas cosas buenas que está haciendo el gobierno. Y a veces veo desde el gobierno que cuestiona o impide que la oposición pueda hacer cosas. Entonces, eso es lo que yo no estoy entendiendo, cuando este país es de todos. Yo le voy a pedir mañana al ministro de Salud, que va a estar en el estudio, que promueva este encuentro contigo y con ustedes, Luis. Oye, Iván, pero eso es lo que yo tampoco entiendo. Ustedes son testigos de lo que yo, desde el primer momento, nosotros dijimos, estamos aquí para consultar, para trabajar junto a ustedes. En esta situación tan grave, lo que manda es la unidad nacional. Ahora, ya lo hemos dicho, lo hemos repetido, y yo quiero que, siendo justo, se vea quiénes son los que han politizado este tema, quiénes son los que han hecho de este tema tratar de ganar políticamente. Y eso yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy disponible cuando sea para unirnos, y dentro de esa unidad, entonces, tomar todas las medidas necesarias para lo antes posible nosotros ya controlar esta enfermedad en el país, que hoy, desgraciadamente, no se está controlando. En los próximos días también. De hecho, mañana yo quiero preguntarle los detalles adaptados a la situación. Vamos a presentar un plan como recomendaciones al gobierno para que lo pueda implementar y a la sociedad. Iván. Bien, porque creo correcto, Luis. Evidentemente tiene que seguir un protocolo. Esas 40,000 pruebas que ustedes tienen ahí en stand-by son importantísimos, porque eso es lo que necesitamos. Yo repito, yo puedo estar infectado aunque sea asintomático, y si cometo el error de salir de mi casa pensando que no lo tengo, puedo contagiar a mucha gente. Así es que se ha expandido en otros países. Claro. Pero eso no sirve de referencia. Lo que pasó en Italia, que no le dio importancia a esto, y por eso se creó un caos. Exactamente. Entonces vamos a aprender de donde lo hicieron mal y de donde lo hicieron bien. Entonces, cuando esas personas asintomáticas, como tú mencionas, eso es para que esté lo que se llama el aislamiento social, para entonces aislarlo, para que no contaminen a los demás. Por eso necesitamos la mayor cantidad de espacios de aislamiento que no se están buscando en este momento. Esto debíamos de planificarlo, debimos de proyectar, debimos de saber que esto venía, porque como había pasado en otros países. Y eso es lo que yo siento, que en vez de trabajar juntos, como yo desde el primer momento lo dije, y no estamos tarde para hacerlo. Yo creo que ustedes, que son un programa muy especial, continúen con ese llamado, y yo estoy disponible cuando sea para trabajar unidos para parar esta enfermedad. Sí, Iván. Vamos a continuar, ya vamos con Ruskin, vamos a continuar y no vamos a desmayar. Vamos a continuar esta señal de unidad. Lo único que nos mueve es el país, nada partidista, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, nosotros venimos haciendo este llamado desde principios de marzo,
y pedimos que el gobierno cerrara todo, evidentemente, Luis, tengo que decirte con toda sinceridad que ahí estaba el asunto frágil de las segundas elecciones luego de las fallidas anteriores, y eso complicaba quizás un poquito al gobierno. Si hubiese sido por mí y tú me preguntas a mí, yo detengo todo por esto, porque yo sabía lo que venía. Ahora bien, yo sé que detener unas elecciones después de haber pasado algo traumático y Plaza de la Bandera iba a generar un caos y no se iba a entender. ¿Qué tú piensas de todo eso? Y estoy siendo muy franco y muy honesto en decirte lo que siento. Mira, por eso es que tenemos que trabajar unidos y que el gobierno nos llame para discutir estos temas trascendentales. No es lo que yo diga, ni tenemos tampoco el 100% de la razón. Vamos a discutir las cosas. Y yo te repito, en términos generales, mi respuesta es que lo primero es curar y detener esta enfermedad. Eso está por encima de todo. Eso está por encima Totalmente de acuerdo. Eso está por encima Adelante, de cualquier actividad de otra índole nuestra. Saludos, Luis, buenas tardes. Ruskin Pimentel. Gracias. Por acá desde el estudio de Color Visión. Mire, primero informarle al país, se ha establecido un hashtag que es Luis Contigo. Ese hashtag es ahora mismo número 1 en tendencia en el país en Twitter. Vemos como la gente incluso le saca fotos a su televisor y postea el país entero conectado con usted, don Luis. Agradecerle por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Y tenemos algunas preguntas de las redes sociales. La primera es, el ministro de Salud hoy dijo que él entendía que se debe continuar con el toque de queda de las 5 de la tarde a las 6 de la mañana. Sabemos que el decreto presidencial es hasta el viernes. ¿Considera usted que se debe de seguir con esto posterior al viernes? Bueno, yo creo que las circunstancias son las que tienen que decir. Ellos tienen más datos estadísticos que nosotros. Yo lo que creo y mi posición es que las medidas drásticas hay que tomarlas ahora para salir lo más pronto de esta pandemia. Y ese ha sido el ejemplo. Ese ha sido el ejemplo exitoso de otros países. Nosotros estamos dispuestos a tomar junto con el gobierno y apoyar junto con el gobierno cualquier medida, simpática o no, pero para parar esta enfermedad y para detener realmente esta pandemia. O sea, que si ellos tienen los datos, las proyecciones, como también los dicen los otros médicos, de mantener o incluso incrementar la cuarentena, y repito, siempre y cuando con las excepciones para el término de adquisición de comida, de farmacia, de la producción vital, las excepciones que se hacen y se han hecho obviamente en todo el país. Yo estoy de acuerdo en enfrentar ahora para salir lo antes posible de esta pandemia y detener las personas infectadas y detener que un dominicano, tratar de que un dominicano, una dominicana más, no muera por esta enfermedad. Don Luis, usted dice que tenía unas proyecciones y que pues ha estado trabajando, ¿verdad?, en los números que se están dando y en algunas proyecciones. ¿Tiene usted alguna proyección de que esto pudiera empeorar o unos números que tengamos que saber? No, mira, aquí hay unos datos que Vicente Peña y Francisco Ramírez de la Escuela de Economía de la UAS han hecho unas proyecciones hasta el 4 de abril. Hay otras proyecciones que abarcan todavía una fecha más adelantada. ¿Cuál es ese peor escenario, don Luis, al 4 de abril? ¿Cuál sería el peor escenario? Mira, el peor escenario para el 4 de abril sería que no creo que eso ya se dé, pero serían 2.448 infecciones. Según ya los datos de hoy y las proyecciones adaptadas a los datos de hoy, pues tú sabes que las estadísticas tienen que adaptarse. Pero hoy es 1 de abril y ya eso es dentro de 3 días. Claro, vamos de 901 a 1109, a 1284. Yo creo que eso se va a ir y esperamos que no llegue ahí a esas 2.448 infecciones que tenía proyectadas. Por último, de mi parte, en este bloque, Iván, usted es economista. Le voy a decirle dos cosas que también la hemos planteado con el señor Leonel Fernández cuando estuvo aquí y la plantearemos también
con cualquier otro candidato de su magnitud que esté con nosotros. La primera, don Luis, por favor, si nos pudiera dedicar unos 30 segunditos a un mensaje a esos soldados de primera línea que son nuestros uniformados, los enfermeros, los médicos, que usted tenga 30 segundos para dirigirse a ellos su mensaje. Y la segunda, don Luis, usted es economista. ¿Qué contempla a mediano plazo, una vez salgamos de esta situación, en la economía dominicana? Adelante, don Luis. Sí, mira, eso, como dije anteriormente, Ruskin, ese personal médico, enfermeras, médicos, doctores, bionalistas y todo el personal de nuestras Fuerzas Armadas y la policía que están trabajando, y también el personal de las oficinas del Ministerio de Salud Pública que también están trabajando. Esos son los héroes de hoy, y por eso es que también tenemos que protegerlos. Yo le voy a dar un mensaje de apoyo, de solidaridad, de reconocimiento a lo que ellos están haciendo para la nación, pero también quiero enviar un mensaje de que tenemos que protegerlo, y por eso es que estamos hablando de los equipos también de protección personal, los EPP. Ayer lo que hicimos del partido y nosotros fue enviar esos equipos a San Francisco de Macorís, porque los médicos nos pedían que se estaban contagiando, que no podían atender porque no tenían esos equipos. Y eso es lo que nosotros tenemos que contribuir, de a proteger a esas personas, proteger la policía, proteger nuestras Fuerzas Armadas, que están haciendo un enorme sacrificio, y proteger a ese personal, esa comunidad médica. En cuanto a la parte económica, nosotros hemos recomendado varias medidas. Primero, para el tema actual. Primero, proteger la capacidad de compra de los ciudadanos. Y para eso, Proconsumidor tiene que tener un rol más activo durante esta crisis, para que cualquier comportamiento no justificado de los precios internos de los insumos esenciales para la protección y supervivencia de los ciudadanos durante esta crisis. Mantener la seguridad alimentaria de cada ciudadano. Y para eso yo insisto que toda esa ayuda social, como en un principio había informado el gobierno, perdón, debería de hacerse por medio de las iglesias, por medio de los entes comunitarios, las juntas de vecinos, que son las que pueden determinar de manera más exacta y más justa quiénes son los que más necesitan, que esa ayuda social se pueda canalizar por esa vía. Incluso anuncio que conjuntamente con productores nacionales, industrias, el próximo fin de semana vamos a utilizar por medio de las iglesias, sin ningún tipo de promoción política, vamos a distribuir alimentos en algunos barrios del país. Pero lo vamos a utilizar las iglesias, vamos a utilizar esas juntas de vecinos con excedentes de productos agropecuarios que no se están consumiendo ahora, y que con una combinación de compra a bajo precio y de ayuda de esos productores lo vamos a distribuir en algunos barrios. Y lo esencial también, Luis, es garantizar una renta básica en la parte económica, Ruki, garantizar esa renta básica durante la crisis. Y desde el principio nosotros hablamos de garantizar un ingreso mínimo de 10,000 pesos a los trabajadores formales e informales. El gobierno después entonces aprobó unos 8,500 pesos. Yo pienso que teníamos la capacidad y tenemos la capacidad para 10,000 pesos. Claro, tenemos que hacer una serie de readecuaciones al presupuesto, y ahí también entro más en la respuesta a tu pregunta. Nosotros tenemos que readecuar el presupuesto. Nosotros tenemos que muchísimos gastos que no son esenciales, pues eliminarlos del gobierno y pasarlos a atender esta crisis. Lo principal desde el punto de vista económico es solucionar la crisis de salud, porque si no solucionamos la crisis de salud, nunca vamos a salir ya de esta situación especial económica. Después, entonces, que solucionemos y que podamos tener bajo control la crisis de salud, entonces ya hay medidas muy típicas en la economía para relanzar la economía, para hacer inversiones en diferentes áreas necesarias de la economía y que van en consonancia con el momento. Que el pueblo dominicano no tenga ninguna duda que inmediatamente pase esta crisis, aplicando las medidas correctas, nosotros vamos a relanzar la economía y la vamos a hacer de manera exitosa para poder, primero,
volver a la normalidad y atender los aspectos verdaderamente importantes que necesita la población dominicana. Luis, con el permiso, tenemos que hacer una pausa. Yo creo que es muy preciso. A veces desde fuera, algunas personas cuando están en el gobierno dicen desde fuera es muy fácil uno plantear fórmulas, y cuando se está en la candela, entonces la situación es complicada porque uno ve Pero cuando hay actitud, voluntad de hacer las cosas, yo creo que podemos. Por eso yo quiero seguir solicitando a todos los líderes políticos, y quiero incluir a los empresarios, que yo he hablado con 2 o 3 empresarios y me preocupa, como a ellos les preocupa solamente lo que van a perder, y no piensa que podemos perder la vida muchos. Entonces, yo creo, por primera vez, mi prioridad no es mirar en futuros y no en presente, porque esto es un asunto del presente, de unirnos todos. Yo creo que todavía no lo hemos entendido, y dejar atrás cualquier asunto político partidista. Es más trascendente sobrevivir para nosotros salir airosos ahora y poder entonces enrumbar a la República Dominicana por nuevos senderos. Cuando regresemos tenemos que hacer una brevísima pausa, pero también nos interesa conocer un poquito en esta coyuntura, porque usted es un candidato presidencial. Sí. Perdón, solamente Adelante. decirte, todas las propuestas económicas que nosotros hemos hecho, porque lo que tú dices es verdad, es muy fácil tú recomendar. Todas las propuestas económicas que nosotros hemos hecho, nosotros identificamos las fuentes de dónde van a salir. Cuando nosotros hablamos de los 10,000 pesos, dijimos exactamente de dónde ellos podían buscar esos 10,000 pesos, dijimos cuánto era mensual. Se hizo. Sí, todavía se está tratando de implementar. En vez de 10,000, 8,500 pesos. Pero lo que te quiero decir que es verdad, no es hacer solamente promesas vacías, es promesas realistas y que se puedan cumplir. Y nosotros hemos hecho eso con toda la responsabilidad. Solamente quería hacerte esta aclaración y tú me escuchas. No, muy bien, Luis. Me refería a los policías, que creo que se le hizo un incentivo a todos los que están participando de manera heroica en las calles. Creo que se le hizo un incentivo de 10,000 pesos. Tengo que confirmar eso, pero creo que es así. Y felicitamos al presidente por eso, ¿no? Iván, el dato es 10,000 a los oficiales. Esto es una buena medida y estoy muy de acuerdo con eso. Sí, el dato es a los oficiales superiores. Porque es, ¿sí? Bien, pero los incentivos, olvídense de las cantidades ahora. Qué bueno, me gusta escuchar a Luis así, porque a veces la misma oposición no reconoce las cosas buenas que se van haciendo y se obnubilan, y ahí es donde yo cojo una rabia tremenda y me quillo con un lado y con otro. O sea, si alguien está haciendo algo bien, reconózcalo. Si no está haciendo algo bien, no se limite a criticar, busque posibles soluciones. Yo creo que así si nosotros vamos a crecer como nación, no solamente haciendo críticas infundadas y absurdas, ¿no? Entonces, yo quiero, Luis, antes de ir al break, ¿qué tiempo tienes encerrado con tu familia allí? Bueno, ya tenemos desde el viernes antepasado, o sea, tenemos unos 12 días aquí y trabajando desde como un centro de operaciones. Hemos recibido, sí, algunas personas en nuestras casas y hemos hablado y hemos hecho... Pero es delicado eso, ¿eh? Sí, pero lo tomamos las precauciones del lugar, pero hay que hacer, o sea, nosotros tenemos que mantener la operatividad en términos de nuestras informaciones, para nuestras recomendaciones, porque también nuestra función... Pero gracias a Dios la tecnología nos permite de manera remota estar en contacto. Claro, nosotros desarrollamos una plataforma para estar en contacto, una plataforma propia de nuestra campaña para estar en contacto, pero al mismo tiempo también estamos utilizando, como se ha hecho ya muy famoso, no solamente en el país, sino en todo el mundo, Zoom. Estamos utilizando también ese mecanismo. Aquí ahora estamos utilizando Skype, que también es otro software que nos permite y otro mecanismo que nos permite estar en contacto. Entonces, por eso podemos hacer estas transmisiones. Nosotros estamos vía Live Connect con una cámara profesional aquí, Rooking en el estudio, nuestros compañeros vía Skype. Pero antes de ir al comercial, sé que eres un hombre de mucha acción. Desde que te levantas, sales a diferentes lugares en estos procesos de campaña sobre todo. ¿Qué estás haciendo en tu casa ahora? ¿Cómo se van las horas? Pues yo te puedo decir las mías.
yo vivo en un apartamento no muy grande, entonces yo traslado, por ejemplo, a un pequeño estudio que tengo en el día, voy a la cocina, a la galería, la habitación la dejo para la noche, he hecho una serie de programación y estoy trabajando más que nunca, sobre todo en este programa, en asuntos de clientes de mi agencia. Algunos querían salirse, yo tuve, porque momentos de crisis, momentos de oportunidades, y yo le dije jamás salirse, hay mucha audiencia, vamos a reenfocar la publicidad y vamos a... Entonces, yo creo que también esto es un asunto de actitud donde quiera que tú estés, pero ¿qué estás haciendo en tu casa? Y me lo vas a responder al regresar, y me vas a revelar si realmente Raquel está haciendo todo o tú la has ayudado. Ya regresamos.